Bienvenidos y bienvenidas a una transmisión más de Conexión Ternura. Durante este mes hemos estado abordando un tema muy relevante y hasta revolucionario, la paternidad con ternura. Y hoy lo analizaremos desde una óptica bíblica. Para ello, contamos con la participación de Guadalupe Gómez, pastor de Vida Abundante Nicaragua y miembro del Consejo Asesor de nuestra organización socia World Vision en Nicaragua. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Igualmente con la participación de Jaime III, docente de Escuela Dominical de Sala Evangélica Fiemca y igualmente socio de World Vision en Nicaragua. Paternidad con ternura, el ejercicio de la paternidad como una involucración emocional, afectiva, con dedicación de tiempo de calidad, una disciplina que va desde el amor y de la confianza. Eso es lo que nosotros llamamos paternidad con ternura. Es una práctica renovadora que va mucho más allá del rol de un padre proveedor económico. Pero entrando ya en materia, vamos a hablar sobre la paternidad con ternura desde una óptica bíblica. ¿Cómo podemos definir paternidad con ternura desde una óptica bíblica? Bueno, yo encuentro en las Escrituras de que Jesús presenta a Dios como un Padre compasivo. Este concepto de Dios como un Padre compasivo, por ejemplo, cuando la iglesia cristiana comenzó a llevar el Evangelio hacia Oriente, ese fue el nombre con el que fue conocido. Tenemos manuscritos en chino antiguo que datan de los años 600 después de Cristo, y así se le conoce, el compasivo. Entonces Jesús hablaba del Padre como el que hace salir el sol sobre justos e injustos, el que no quiere que nos afanemos porque Él está pendiente de nosotros, el que si se le pide algo malo, algo bueno, Él no nos da algo malo, sino que Él da lo que nosotros le pedimos, el que no permite que arranquen la cizaña porque Él no dejen que crezcan las dos juntas, la cizaña y el trigo. Entonces, constantemente Jesús nos está presentando al Padre como un ser compasivo que entiende nuestras necesidades y que precisamente envió a su Hijo a encarnarse para poder experimentar en carne propia lo que es ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, el Padre nos es de modelo de cómo debemos de nosotros tratar con nuestros hijos. Y entonces, la paternidad con ternura es la aplicación de la compasión en el relacionamiento entre nosotros y nuestros hijos e hijas, de tal manera que ellos puedan tener un crecimiento mental adecuado. Creo que también en ese sentido, Jaime y Heidi, podemos observar a Jesús como esa representación del Padre amoroso. Es decir, vemos a Jesús con una ternura, abrazando a los niños, tomándolos en sus brazos, protegiéndoles cuando la gente les decía que no se acercaran a Jesús, que los apartaba. El mismo parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, siempre esa relación de tomarlo, de llevarlo a su pecho y sacarlo con respeto y con ternura, con amor. Entonces me parece que no sé de dónde me agarramos esa cultura tan machista, por así decirlo, de que el padre es solo proveedor. No sé, nosotros hemos experimentado eso a partir de la Biblia y creo que yo tengo 3 hijos y pues siempre tuve hasta hoy con los que están en casa, hacer el desayuno para ellos, salir con ellos, llevarle el desayuno a su momento de compartir. Y ese tipo de cosas solamente pueden ser inspiradas en la Escritura, no en la propia cultura que nosotros tenemos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Eso justamente nos lleva a la segunda pregunta. Es que culturalmente
e incluso desde muchas iglesias también se adjudica al padre el rol de proveedor económico, pero no de un proveedor emocional. Se dice que la mujer fue diseñada de una manera más delicada para estar ella únicamente atendiendo a los hijos, pero en la Biblia encontramos pasajes o ejemplos en los que podamos ver a hombres ejerciendo la paternidad con ternura, ya lo mencionaban, pero podemos encontrar algunos pasajes específicos en donde se hable sobre esto. Me parece de que esta asignación de característica al hombre también sucede con la mujer, ¿verdad? Es decir, a los dos a hombres y mujeres se les hacen asignaciones como que fueran propias nada más de determinado género. Sí. Claro. Y me parece que de las dos maneras se ha fallado. Por ejemplo, se dice que los hombres somos competitivos, que somos agresivos, que somos individualistas. Es decir, estas tres características uno las puede ver en hombres y en mujeres. Entonces lo mismo sucede con las características supuestamente femeninas, que son más sentimentales, emocionales. Que toman decisiones emocionalmente. Entonces me parece que ambas nacen de una necesidad de clasificación, que a veces pues nuestro cerebro busca eso como para ser más llevadero el entorno, ¿verdad? Pero ambas fracasan. Yo creo que la parábola del hijo pródigo es un ejemplo claro, clásico, de un hombre que deja que su hijo aprenda su lección sin interferir. Dame el dinero, dame los bienes que me corresponden y quiero disponer de ellos, está bien, ¿verdad? Pruebe, experimente, no lo sobreprotege, ¿verdad? En esa parábola. Y después cuando él falla y regresa, el padre no se pone a pensar en el fallo que sí sucede con el hermano del hijo pródigo, que se pone a recordar las cosas malas que ha hecho, sino que lo vemos totalmente entregado a la compasión. Aquí lo que importa es que él regresó. Eso es lo más importante. Entonces me parece que ese texto del hijo pródigo nos da un ejemplo de cómo se debe ejercer la ternura con respecto a los hijos. Y me parece que es un referente que nosotros como pastores y como líderes de iglesia deberíamos de trabajar más en el ejercicio de llevar a la congregación, a la iglesia. Como decía Jaime, podés persuadir a los hombres, pero si no enseñás a las mujeres que también tienen una correspondencia a eso, es malo, porque yo recuerdo que mi mamá decía, no, mis hijos para el campo con su papá. Aquí no lavan trastes los hombres, solo las mujeres. Yo aprendí eso en el seminario, que tenía que lavar trastes, que tenía que lavar mi ropa. Y no fue por una voluntad consciente, sino porque había un reglamento. Obviamente después uno aprende de lo que la Biblia enseña, pero eso, como Jaime lo mencionaba, es una forma que nos han enseñado a ambos sexos. Yo he visto en los barrios, por ejemplo, a mujeres gritándole a las hijas, a las niñas, ya vas de marimacha, vení para acá, deja a los hombres jugar solos. Entonces, va más allá de género, me parece, este aspecto del machismo y del maltrato. Creo que ambos tienen la potencialidad para el aspecto violento y machista, y también ambos para ser liberados y ejercer una paternidad y maternidad responsable. Hay un texto también en Colosenses 3:21, donde se dice que los padres no deben irritar a los hijos. Exasperar, dice ahí, ¿verdad? La palabra. De otra forma, no los irriten, no los enojen, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos dos referencias bíblicas que nos demuestran pues que sí es posible la paternidad con ternura. Incluso al inicio de la conversación también usted, profesor, mencionaba que en la Biblia Dios se muestra y dice, vengan a mí, si están cansados, vengan, yo les voy a dar reposo, si se sienten ansiosos, yo los voy a hacer descansar, les voy a dar paz. Y creo que también ese es un buen ejemplo en el que vemos directamente a Dios hablando con sus hijos como un proveedor de paz emocional, de cuidado, de ternura. ¿Cuál es la importancia de que desde la iglesia se enseñe a los hombres a asumir una paternidad con ternura? A mí me parece que es básico, debería ser indispensable una perspectiva renovadora
de hacer teología o hacer eclesiología. Sobre todo que en el contexto en el que vivimos, ya muchas mujeres no están en la casa, están trabajando. Y es más, muchas mujeres perciben más dinero que el hombre. En mi caso, por ejemplo, como pastor, yo percibo que es la tercera parte de lo que gana mi esposa. Ella pasa más tiempo en la oficina, yo paso más tiempo en la casa. Entonces a mí me corresponde hacer cosas en la casa. Eso puede ser contraproducente en las mentalidades nuestras, pero creo que debemos de trabajar eso desde el texto bíblico para que aprendamos. Y nosotros como pastores, como maestros, somos los primeros en dar el ejemplo, no solamente en decirlo, sino cómo eso nos ha ayudado, cómo la Biblia nos ha ayudado a nosotros a tener un entendimiento de una lectura renovadora de la palabra del Señor. Ahí también el aspecto de que, digamos, la escritura es la que ha sido utilizada para promover relaciones injustas dentro de la familia. Y a estas personas, o sea, hay personas que son bien conservadoras en este punto, que si no se utiliza otro medio, a no ser la Biblia misma, no pueden ser liberados. Entonces, hace poco yo estaba dando una clase sobre violencia en el hogar en la iglesia, y entonces inmediatamente la Biblia, ¿verdad? Alguien me dijo, pero si aquí está clarito, ¿verdad? Donde se habla de la vara de la corrección. Yo lo que le decía a esta persona es de que si uno examina toda la escritura, yo no sé usted, pastor, si me corrige, yo no he encontrado un solo caso de maltrato intrafamiliar en la escritura. O sea, no he visto un caso ni en el Antiguo o Nuevo Testamento donde se hable de que alguien empleó el golpe o la fuerza para ¿cómo se dice?, para disciplinar, en este caso. O sea, no hay un solo caso referido. Deducimos que así fue, porque eran sociedades bastante rudas, bastante violentas. Lo deducimos, pero que el texto bíblico hable directamente de un personaje bíblico que le pegaba, digamos, a sus hijos, no encuentro una referencia. Sí, y lo que normalmente hace la gente es que ajusta su cosmovisión a hacer una interpretación de la Biblia que se ajuste a esa cosmovisión que tiene de las relaciones interfamiliares. Pero realmente, si uno ve, mira cuán amor nos ha dado el Padre que nos da a su Hijo, ¿verdad? Inclusive pensar que Dios nos da a su Hijo es un acto de castigo, ¿no? Es un acto de liberación, un acto de amor, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que tenemos que hacer una relectura consciente. Y hay una parábola donde Jesús habla de un administrador que yéndose el dueño lejos y tardaba en venir, entonces comenzó a maltratar, dice, al personal. Entonces cuando regresa el dueño del negocio, viene, lo agarra y lo pone en prisión por su actitud. Entonces no sé, ¿cómo se dice? No se aprueba ahí el uso del maltrato en el ambiente laboral, podríamos decir. Entonces, ¿verdad? Entonces, y repito, no he encontrado yo referencia de alguien que haya aplicado, en este caso, la fuerza en sus relaciones con los hijos. Y muchas veces lo que nosotros nos encontramos en las congregaciones es que llevan las prácticas sociales, culturales, toda esta construcción de género, la introducen a la iglesia en vez de que sea, como ustedes lo mencionaban, que desde la escritura podamos ir rompiendo todas esas construcciones que lo que nos hereda más bien es una sociedad violenta, una sociedad maltratadora con los más vulnerables, en este caso los niños, y en ciertas ocasiones también con las mujeres. El ejercicio de la paternidad con ternura manifiesta beneficios para la congregación y para la sociedad como tal. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, la niñez nuestra, este pastor fue una niñez bien violenta. Sí. En la escuela nos agarraban y por cualquier cosa nos pegaban. E incluso cosas que uno no le encontraba ni lógica. O sea, era arbitrario y caótico. Entonces hay gente que supone, y sobre todo en las iglesias se habla de la Santa Faja. Y lo que se dice es que forma hombres y mujeres rectos. Pero, por ejemplo, yo no sé, en el caso personal suyo, pastor, pero yo haciendo cuenta de los amigos que tuve en primaria y ahora que me los encuentro adultos, yo puedo decir que hay de todo, ¿verdad? Hay gente que entró en el mundo del vicio,
hubo chicas que tuvieron, por ejemplo, embarazos tempranos, ¿verdad? Hay otros que no, personas que en este caso son responsables, lograron tener una profesión, pero es decir, usted no encuentra el parámetro de ese castigo, de esa manera, esa disciplina ejercida de esa manera, nos haya formado necesariamente en buenos hombres y en buenas mujeres. ¿Verdad? No se ve, sino que encontrás sencillamente que cada quien tomó la decisión, ¿verdad? Que en este caso quiso. Entonces habría que valorarse hasta qué punto en realidad forma una buena sociedad y un buen aporte social el uso del castigo. Y lamentablemente eso es algo que mucho se justifica. Incluso yo tengo colegas de una edad similar, que yo soy creo que una generación o 2 generaciones después de ustedes, que dicen yo soy lo que soy gracias a los fajazos que me daba mi mamá, o yo soy lo que soy gracias a que mi papá me pegaba y me corregía. Y lamentablemente adoptamos la violencia como una forma de corrección e incluso como una forma de educación. Y como lo mencionaba, hay un texto bíblico en el que se basan justamente y es el que dice corrige al hijo con vara para que después no se avergüence ni de la mamá ni del papá, para que no se desvíe de los caminos. Pero este vara siempre lo tomamos culturalmente como diríamos acá en Nicaragua, como el chilillo, el palito con el que le pegan al hijo o la faja con el que le pegan. Sí, yo creo que también es la literalidad con que se toma la escritura. Imagínate que tomaran, ¿y por qué no tomamos el concepto de vara cuando dice Jesús, si alguien, si tu mano es ocasión de pecar, ¿por qué no te la cortas? Ahí no la tomamos de manera literal, ahí decimos, que es un ejemplo. Igual, la vara es un símbolo que nos ayuda a nosotros a saber que hay límites, pero no es el garrote que te van a dar como a nosotros nos dieron. Y ya porque a mí me fajearon, yo tengo entonces que reproducir la faja para mis hijos, no puede ser. Entonces creo yo que es necesaria una relectura de la escritura, profesor, una relectura que nos permita ser correctos en usar las herramientas hermenéuticas y exegéticas que corresponden para hacer un buen aporte. Creo que a veces tomamos lo fácil, que al final es difícil. Porque es que es fácil. Yo veo a mi hija, por ejemplo, con mi nieta, tiene 3 años. Ella tiene unas rabietas, pero increíbles. En ese tiempo, en el tiempo de mi papá, si yo tuviese esa rabieta, me la quitan 2 fajazos. Pero mi hija tiene otra mentalidad y nosotros aprendemos esa otra mentalidad. Ella la contempla, ella la abraza, ella le dice, ella le explica, ella la deja que se calme, pero nunca le pega. Ella va creciendo de una forma tal que le va pasando esas cosas. En tiempo de nosotros, profesor, usted se pasaba ahí en medio de la plática de nosotros y nos caía un fajazo. O te decía, al cuarto, ya sabía lo que te esperaba después que te pasabas en medio de la plática de una familia. Entonces creo que tenemos, si es por la Biblia, como pastores, tenemos que contribuir a hacer un cambio a esa cultura. Yo pienso que también tenemos que entender de que hay momentos históricos donde, como dice la Escritura, el Espíritu sopla por donde Él quiere. Entonces hay cosas que nosotros encontramos en la Escritura, pero en determinado momento el Espíritu Santo dice hasta aquí nomás. El caso de la esclavitud es un caso de ello. Es decir, por lo que se le busque, la esclavitud está justificada en las Escrituras. ¿Verdad? Hay un texto ahí en el Antiguo Testamento que se emplea para justificar la esclavitud, en este caso del continente africano. Y en el Nuevo Testamento también, pero ya en 1864, cuando se dan los enfrentamientos en Estados Unidos para liberar a los esclavos, es obvio de que el Espíritu está soplando y está diciendo hasta aquí no más, ¿verdad? Lo mismo ocurre con respecto a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El Espíritu Santo ahora está soplando y dice esto hasta aquí. Y lo mismo siento que está ocurriendo con respecto al castigo físico, ¿verdad? Entonces, es obvio, uno no puede tapar el sol con un dedo. Las sociedades estas, en tiempos bíblicos, eran sociedades rudas, sociedades violentas, eran gente que vivía sumida en guerra. Ellos no tenían una teoría de género diciendo que justificar en este caso el sometimiento de la mujer, sino que era realidad absoluta. Tu ciudad siendo sitiada y los hombres a la espada y las mujeres y los ancianos y los niños siendo guardados. Esa era la realidad del día al día.
Alguien me decía hoy, hace unos días, de que la niñez de ahora está fregada porque solo vive viendo videojuegos violentos. Yo le decía, en ese tiempo la niñez contemplaba esas cosas de manera directa. Tu madre ser raptada y violada terminando el sitio de una ciudad, tu padre ni lo conocía porque solo vivía peleando guerras en otra parte. Entonces esa era la realidad que ellos vivían. Entonces en ese contexto, ¿verdad? Entonces posiblemente el uso de la violencia contra la niñez, eso ni caso se le ponía porque estaba enmarcado dentro de un marco de agresividad que era generalizado. Pero ahora que estamos con legislación, estamos con instituciones nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para que nos protegen, en este caso de violación a derechos humanos, entonces es otro contexto y entonces estamos poniéndole ahora mayor atención a aquellas cosas que antes pasaban desapercibidas. Y por donde se le ve el espíritu, lo que está diciendo es ya no más esta forma de disciplina, porque los resultados han sido bajo autoestima, niñez insegura, desarrollo con temor, multiplicación del modelo, y eso no nos lleva a una sociedad donde sintamos de que la iglesia esté haciendo un aporte significativo. Y lo que prima ahí es la razón, es el amor. Y alrededor del amor, la violencia no es parte de esa conjugación. Donde hemos fallado, pienso yo, es de que, por ejemplo, casi siempre que yo escucho sobre campañas para prevenir el castigo físico, es que no se dan las alternativas. O sea, solo señalamos el no ejerzas el castigo, pero cuando el padre te pide pero ¿cómo hago yo? Pues es lo que usted decía, un niño que está ahí, que no para de llorar y que no hace lo que se le pide, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que en esa parte nos hemos descuidado como iglesia y también como organizaciones sin fines de lucro, de que no se está dando el cómo. Solo se te dice no, pero no se te dice cuáles son, porque ya hay herramientas que se le llama disciplina positiva, pero nadie las conoce para poderlas implementar. Así es. Una de las cosas que usted mencionaba, profesor, es que decía de que ahora le damos el teléfono a los niños y decimos de que ahora los niños son violentos solo porque pasan viendo videojuegos. Pero eso también, si le damos el giro, es como un mensaje a nosotros los padres, porque prefiero darle el juego a mi hijo, el teléfono a mi hijo, tal vez para que no me esté molestando cuando estoy haciendo la comida, que no me esté molestando mientras estoy limpiando, o que se distraiga, en vez de como madre, como padre, involucrarme con mi hijo, hacer actividades con ellos, y que el teléfono pase a un tercer, cuarto plano, pero que inicialmente lo inicial sea la familia, pues que primordialmente sea la familia que esté compartiendo un tiempo y que sea el padre, la madre más involucrado con el hijo en vez que el teléfono. Partiendo una pregunta un poco más personal, ¿cómo ha sido para ustedes asumir el rol de la paternidad? ¿Siempre ejercieron una paternidad con ternura o hubo un punto de inflexión? Y si es así, ¿cuál fue? Bueno, yo me casé ya mayor, de 28 años. Normalmente un campesino se casa a los 18, a los 16. Pero yo vine al seminario cuando tenía 18 años. Y pasé 7 años internado. Viniendo de una cultura de mis padres, donde mi papá era el que decía las cosas, mi mamá era la que hacía la comida, mi papá podía estar aquí el fresco, el café y la comida, pero él no la tomaba si mi mamá no se la daba. Y se ponía molesto si la comida estaba fría. Entonces todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Dónde hice el proceso de conversión? En el seminario. Ahí empezó mi proceso de conversión, todavía no me había casado. Y ya cuando nacieron mis hijos, empecé esa transformación. Que pues, realmente no me ayudó a hacer eso, porque bien pude reproducir el contexto de mis hermanos, que siguieron la formación de mi padre. En mi caso, hice la inflexión en el seminario. Y antes de casarme, de tal manera que cuando ya me casé había iniciado el proceso de conversión. Nunca termina, por supuesto, yo sigo convirtiéndome todos los días. Hace 3 años nos quedamos sin la nana, que es la empleada de la casa, y me toca a mí. Y para mí las primeras semanas
Fue difícil levantarme a las 5 de la mañana, hacer el café, el desayuno de Iván, el desayuno de Gabriel y el desayuno de mi hijo. Ya mi hija ya no vive con nosotros, pero fue difícil. Lavar los trastos, la pasear, irlos a dejar, irlos a traer. ¿Qué hay? Pero sigo en ese proceso de conversión y trato de que en los sermones la iglesia entienda eso. Es decir, uno aprende por modelos negativos, no por modelos positivos. Es decir, uno vuelve a ver alrededor Sí. cuando comenzás a ser padre y no miras ningún modelo que seguir. Más bien miras modelos y vos decís, yo no quiero seguir ese modelo que está. Entonces no tenemos modelos positivos que nos muestren la luz. Entonces, en mi caso personal, tengo 3 hijos y están invictos, pues. A ninguno de los 3 les pegué. Mi hijo tiene 16 años. Mis niñas están de 8 y 9. No es fácil, ¿verdad? Me parece que la parte más difícil es cuando se agreden entre ellos. Ahí es donde necesitas mayor control porque sentís que la fuerza puede estar justificada al ver a uno de ellos ejerciéndola contra el otro. Esa ha sido la parte más difícil. Y también cuando uno está molesto por algo, ¿verdad? Con alguien, una situación que no salió como esperaba y andas molesto, uno sabe que uno anda más dado al mal. En ese momento uno tiene que conocerse a sí mismo. Una vez hice una encuesta hace muchos años con hombres para preguntarles en qué momento era que ellos sentían que era más peligroso ejercer la violencia. Y la respuesta fue cuando ellos vienen del trabajo a la casa. Lo hice en el campo, esta encuesta. Entonces me decían que a esa hora, cuando ellos llegan y no encuentran al niño bañado, no encuentran la comida hecha, o la mujer no está en la casa. Entonces dice que allí es donde ellos sienten que es el momento que si no se detiene, ¿verdad? Entonces una psicóloga que les dio un taller de capacitación les enseñó cómo prepararse de antemano, desde que salís del trabajo ya mentalmente prepararte para no ejercer la violencia una vez que llegas a la casa. Entonces no es fácil, pero los invitamos a hacerlo, pues los padres que nos escuchen, porque es bonito realmente no dañar a los hijos de esta manera. Un hijo, la autoestima es lo más que se daña con el golpe y el castigo, sobre todo si hay personas viendo. Y lo que el niño aprende, o la niña cuando se le pega, no es de que los golpes logran la educación, sino que lo que aprende es que si alguien con suficiente fuerza la ejerce sobre otro, puede lograr que usted haga lo que él quiera. Ese es el aprendizaje que él se lleva, ¿verdad? Es decir, cuando yo sea fuerte y logre imprimir mi fuerza, entonces los demás van a hacer lo que yo diga. Esa es la mejor enseñanza que se desprende. Pero hay otra forma. Los hijos, me he fijado que ellos, por ejemplo, cuando no hay castigo físico y los castigos son más bien de, ¿cómo se dice? Restrictivos, exactamente, porque no vas a tener esto, ya no vas a tener merienda por esto. Ellos comprenden el rol de la disciplina, porque tenemos que decir, pastor, que de ahí no nos salvamos. Sí. Desde nosotros, nuestra obligación, y la Biblia lo dice por donde le busquemos, y la legislación también, es nuestro deber indicarle a los hijos la dirección, el mal y el bien. Y hay un texto bíblico donde a un sacerdote se le llama la atención porque nunca le decía nada a los hijos y esto hacía lo que querían. Entonces de eso no nos salvamos y no se debe de confundir. Una cosa es, ¿verdad?, que al hijo no se le debe de golpear, pero otra cosa es que faltemos a la responsabilidad de guianza, que no les estemos indicando cuando hay peligro, y cuando miremos que ellos se están yendo por un camino equivocado, no les advirtamos de esa responsabilidad si vamos a ser llamados en los dos lugares, en los tribunales terrenales y en aquel cuando estemos allá en la presencia. Y tal vez la otra cosa que conecta con lo que está diciendo Jaime es que no solamente es brindarle una alternativa, sino que cómo le modelamos. Porque a veces tenemos la razón teóricamente, pero a la hora de modelar ellos ven otra cosa. Si le decimos que no sean violentos, y nosotros tal vez somos violentos al expresarnos o ponerle apodo a otra persona, o yo siempre he dicho, cuando salimos de la iglesia hablemos cosas buenas, no critiquemos. Y yo le digo a los padres, no hablen mal del pastor, no hablen mal del mensaje, porque los niños que van atrás en su vehículo van escuchando eso, no se lo dijeron enfrente, pero van generando una cultura que no le modelamos. Si queremos que ellos no hablen de los demás, no hablen malas palabras, pero nosotros hablamos malas palabras, nos enojamos, tiramos el vaso si no está él. Entonces, a la par de eso, ¿cómo le modelamos? Para tener la autoridad de decir, hijo, eso no se puede.
eso no se debe, eso es malo, eso no está bien. A nivel personal, ¿qué es paternidad con ternura para ustedes? ¿Cómo ejercieron ustedes esa paternidad con ternura? Para mí, eso empieza con un aprendizaje empírico que le voy dando, conceptualizando en la medida que voy creciendo, en la medida que voy viendo crecer a mis hijos, en la medida que voy viendo qué cosas son lo mejor para ellos. Yo no tengo un concepto, sino que yo lo aprendí empíricamente, por el ejemplo negativo, como dice Jaime, y de lo que yo no quiero que mis hijos sean. O sea, sí vine construyendo eso. Para mí, mi referente es Jesús. Él nos ama, y nos acepta, y nos recibe, y nos deja, y nos encuentra, y nos busca, y nos pastorea. Eso es lo que Dios quiere que yo haga con mis hijos. Pero que yo tenga un concepto, así, una definición, no la tengo. Todos los días estoy aprendiendo, y siempre estoy al filo de la navaja, en cualquier momento. Así es, porque los hijos, por ejemplo, que han crecido y que ya están viviendo lejos, no se salvan de cometer también errores donde son señalados socialmente, y le corresponde a uno también como padre darle un acompañamiento, ¿verdad? Como suele decir las madres, ¿verdad? Mi niña siempre es mi niña, ¿verdad? Y siempre le va a doler los errores que cometa, entonces no se acaba nunca. Pero también, digamos, no puede ser pareja con todos los hijos. Los hijos son distintos cada uno, y entonces parte de la paternidad con ternura significa conocer qué necesidades tiene cada quien, y uno sabe también que ciertos llamados de atención a ciertos hijos van a ser más pesados, van a ser tomados más en serio por algunos, e incluso con resentimiento que otros. Entonces uno debe de saber, ¿cómo se dice?, medicar, ¿no? Cada uno de ellos, la forma en que tiene que ser también disciplinado. Entonces es un ejercicio donde nosotros estamos probando. Es todo un proceso, ¿verdad? No para el aprendizaje, prueba y error, ¿verdad? Pero hay una satisfacción en medio de ello, y es que uno sabe que está haciendo lo correcto. También uno sabe que no tiene dónde agarrarse. Es decir, son normas que uno las va produciendo en el camino. Si uno busca alrededor, no encontrás parámetros, a menos que de manera intencional te pongas a estudiar libros de disciplina positiva, pero de otra manera uno va experimentando. ¿Qué beneficios creen ustedes que trajo a su vida personal, a su ejercicio de padre y también a nivel de la familia, el que ustedes hayan tenido este ejercicio con sus hijos, el no pegarles, el hablar con ellos, el dedicarles tiempo, el conocer, como usted, profesor, lo decía, cada necesidad de sus hijos, y como lo decía el pastor Guadalupe, modelar a sus hijos un rol de padre muy distinto al que se enseña en la sociedad? ¿Qué beneficios creen ustedes que eso trajo a sus vidas como padre y a la familia? El testimonio es el mejor, el testimonio replicable, porque cuando estás en la iglesia y tienes que dar enseñanzas de este tipo, hay de uno si no está coherente. Sí, exactamente, sobre todo si tus hijos andan por ahí y te están escuchando. Para mí una satisfacción, por ejemplo, cuando yo escucho a mis hijas hablando con otras niñas, y de repente yo oigo al pasar, ¿verdad? Y dice una de ellas, no, si mi papá a mí nunca me pega, ¿verdad? Entonces eso para uno es una satisfacción personal. Y también cuando estamos enseñando sobre este tema somos confrontados inmediatamente. La gente no es tonta. Inmediatamente, a ver, usted dígame cómo cría a sus hijos, se lo dicen a uno directamente. Entonces hay de uno si no está siguiendo el modelo. Entonces yo creo que lo principal es la replicación del modelo. Podés hablar con libertad sobre el tema sabiendo pues de que tenés una experiencia que transmitir, pero principalmente padres y madres que dicen eso es imposible, porque yo he escuchado eso, no es que eso no es posible, yo lo he intentado y no he podido, pero por lo menos puedes probar y decirle sí, mire, mi experiencia personal dice que sí. Yo, que tengo ya una hija de 31 años, Wendy Raquel, pues mi satisfacción es verla a ella ya toda una profesional. Escogió una carrera que para mí es un apostolado. Ella es educadora especial para trabajar con niños con discapacidad, y hizo una maestría en ese campo, y dirige un ministerio, Tesoros de Dios, que tiene que ver con ellos. Y al verla cómo ella ha creado a su hija de 3 años, a mí me llena de satisfacción.
conversión. Mi segundo hijo de 24 años, médico, y pues me alegra ver que tienen una sensibilidad humana en cuanto a su compromiso como joven. Y Gabrielito, que tiene 17 años, pues yo lo veo un niño con tanta ternura, con tanto amor. Entonces, en ese sentido, nosotros, Ivania y yo, nos sentimos muy agradecidos con el Señor, porque no es fácil, y no creo yo que nosotros merezcamos tanta bondad en nuestros hijos cuando nos hemos equivocado también en la formación de ellos. Nos hemos equivocado. Conocerlos, como bien dice Jaime, ha sido una tarea de todos los días, conocer cómo son distintos los tres, cómo los tres tienen diferentes maneras de reaccionar de una misma cosa, inclusive con las comidas. Cuando salimos a comer, a uno no le gusta la pizza, a otro no le gusta el hot dog, a uno no le gusta la hamburguesa, a otro no le gusta la comida china. Tenemos que negociar ese tipo de cosas, dónde vamos un día, dónde vamos otra vez, ese tipo de cosas. Y yo, en algunos momentos de mi vida, en estos 32 años de casado con Ivania, me he equivocado varias veces. Pero Dios ha sido misericordioso y nos ha restaurado, nos ha ayudado, y ahora podemos disfrutar de esos chavales. Y esa es una de las cosas, creo que muy bonitos, como para ir continuando con el mensaje de que paternidad con ternura es justamente el ejemplo que Dios nos da. Como lo decía usted, si uno se equivoca, Dios viene, nos consuela, es misericordioso. Y creo que como padres, eso también es lo que debe de estar de primero en el hogar. El amor, la misericordia, el cuidado y la guía correcta para con los hijos. ¿Qué dirían a otros papás para que pongan en práctica la paternidad con ternura? Bueno, yo lo principal que recomendaría es trabajar el control de la ira, es lo número uno. Y esto no se hace repitiéndose a sí mismo, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no. Hay que buscar expertos en el tema que te den recomendaciones prácticas de cómo manejar la ira, porque la violencia también tiene que ver con una falta de control. Cuando un padre no sabe qué hacer y está enojado por ello, entonces responde de manera violenta. Entonces, es una incapacidad para controlarse el aspecto de la violencia intrafamiliar. Entonces, tenemos que buscar cómo controlar la ira. Hay iglesias y organizaciones que tienen escuelas para padres, entonces asistan a estas escuelas para padres, porque ahí es donde se enseña modelos positivos de enseñanza, pero también modelos de control de la ira. Y aquí la Biblia ofrece un montón de herramientas para el aspecto del control de la ira, ¿verdad? Llama que uno no vaya a acostarse con un rencor, sino que busque cómo arreglarse, que si uno va a llevar ofrenda a un templo, que no le entregue hasta que busque a aquella persona y se reconcilie con ella. Entonces, el aspecto de la ira, uno debe de conocerse a sí mismo y saber en qué momentos es que es mayor el riesgo, ¿verdad? Para trabajarlo, en este caso de previo. Hay música, por ejemplo, que puede hacer que un padre o una madre en determinado momento, o sea, hay gente que me dice, esa música me tiene sofocado. Tenés un vecino con música alta y te tiene loco, entonces esa persona está que de la menor cosa revienta. Y si es cafetero, peor, una persona que tiene un temperamento fuerte, vive tomando café, que te sube la presión, entonces ahí tenés más música a alto volumen, ahí tenés un polvorín, esa persona en cualquier momento revienta. Entonces uno tiene que saber, uno tiene que conocerse a sí mismo, mantener en tu casa tecito de naranjalla, de tilo para relajarte, poner música, que sea música que mantenga el espíritu reposado, ¿verdad? Si el café te da ese problema, evitar el café, sustituirlo por el té. Entonces uno tiene que trabajar personalmente, pero como esto cambia de persona a persona, cada quien tiene que tener sus propias reglas. Hay momentos en que yo siento que mi tono de voz es muy quejoso para con mis hijas, ¿verdad? Pero es decir, lamentablemente tiene que pasar unos 3 llamados de atención hasta que yo mismo me digo, Jaime, estás en el modelo quejoso, enojón, y uno ve en los hijos la incomodidad, entonces ya uno regresar. Entonces, cada quien tiene que conocerse a sí mismo para controlar la ira. Y como nadie nos enseñó a ser padres, pues no importa, ¿verdad? De la edad que tenemos, y si hay organizaciones que tienen estos modelos, escuela para padres,
así estamos para aprender. Yo creo que, además de lo que Jaime dice, me parece que una de las cosas que nos ayuda, o por lo menos que debe ayudarnos a los padres, y mi recomendación generalmente los domingos en la iglesia, es que siempre miremos a Jesús como un Padre amoroso, como alguien que nos busca. Y que siempre en la Biblia encontramos que así como Él nos ha perdonado a nosotros, también nosotros debemos de hacerlo. Porque muchas veces nuestra justicia es muy imperfecta y creemos que siempre tenemos la razón. Y no es así. Nos equivocamos y hay que buscar cómo el Señor, a pesar de que nos equivocamos, nos ama, nos respeta, no nos invade. Entonces nosotros tenemos que aprender y los padres debemos de hacer eso. Generalmente yo tengo muchas relaciones de conversación con miembros de la iglesia. Es mi función, ¿verdad? Entonces siempre estoy diciendo, no, así no funcionan las cosas. Veamos cómo Jesús nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Y así podemos ver a nuestro hijo, a nuestro hijo, a nuestra hija, vemos el rostro de Jesús. ¿Cómo vamos a fallar a nuestra esposa, a nuestro esposo? Todo ese tipo de cosas que deben de ser importantes, además de buscar ayuda, como bien dice Jaime. Estaba pensando también de que, por ejemplo, a veces nosotros se nos olvida que gran parte de la actitud de nuestros hijos, una gran parte es heredada. Y a veces nos molestamos de cosas que nuestros hijos hacen, pero son cosas que nosotros mismos estamos haciendo y que es parte de esa conducta heredada. Por ejemplo, cuando mi padre estaba anciano, a mí me tocó cuidarlo, en casa. Y yo me acuerdo que había cosas que él hacía que a mí me molestaban, pero después me ponía a pensar, pero si yo mismo hago eso. Y por eso era que me molestaba más, porque eran cosas que yo mismo hacía. Pero hasta que me tocó cuidarlo fue que me di cuenta cuánto de él había pasado a mí, de manera natural. Entonces, sí, entonces lo mismo sucede con nuestros hijos. Hay muchas cosas de lo que ellos hacen, nosotros también las estamos haciendo. Entonces tenemos que tener ahí tolerancia, comprensión, ¿verdad? Sabiendo de que otros nos tuvieron comprensión a nosotros mismos, tolerancia a nosotros mismos. Sí, y aprender, porque es difícil sacar de nuestra mentalidad que somos los que tenemos la razón. Y esa es una lucha. Por ejemplo, para mí siempre fue difícil la disciplina, la puntualidad y el orden. ¿Por qué? Yo lo aprendí de mis padres y me lo reafirmaron en el seminario. 6 de la mañana, la cama bien hecha, no había buscado los calcetines, buscaban cosas, el cuarto bien lapaseado. Y esas cosas fue difícil de construirla en mi vida. Cada chaval tiene su forma. O sea, el cuarto de los chavalos, todo tirado, comen adentro, los calcetines allá. Y esas cosas tenemos que aprender a que ellos tienen su propia forma de ver las cosas. Todo eso tenemos que aprender. No es lo que a mí me gusta, es cómo ellos quieren crecer. Y eso es un desafío. Muchas gracias por haber participado de esta transmisión especial sobre paternidad con ternura desde una óptica bíblica. Nos despedimos del pastor Guadalupe y del profesor Jaime. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sus aprendizajes, tanto bíblicos como personales, sobre este tema. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y ser parte de Radio Ternura. Les invitamos a ser parte de nuestras capacitaciones en línea. Como lo mencionaban, Conexión Ternura tiene una plataforma en línea, una escuela en línea y de forma gratuita, que es Escuela de Ternura para Todos, en la cual encontrarán artículos, cursos sobre crianza positiva, sobre paternidad responsable, sobre diversos temas que nos ayudarán a criar de mejor manera y de una manera más justa, con ternura a nuestros niños, niñas y adolescentes. Asimismo, les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales. Nos encontrarán como Conexión Ternura en nuestro perfil de Facebook y página web. Encontrarán también el enlace de nuestro número de WhatsApp para que nos compartan sus comentarios, preguntas y con gusto les estaremos atendiendo. Muchas gracias por ser parte de la familia de Conexión Ternura. Hasta la próxima.